Cuéntanos para empezar, porque la verdad es que esa es la primera curiosidad que a mí se me viene a la mente, es cómo tú te integraste en todo esto de la medicina holística, porque eres formada como médico, y cómo integras el Ayurveda y tienes otras terapias que a veces hasta se me dificulta un poquito pronunciarlas, pero ya nos contarás tú. Bueno, pues sí, claro que sí, te voy a contar un poquito mi historia. Yo estudié medicina convencional y empecé mi especialidad después en el Hospital Roosevelt, terminé, me gradué y empecé una especialidad de oftalmología y trabajaba en el Hospital Roosevelt. Y en realidad ese año, cuando veía, me tocaban cada día, tenía así de pacientes, o sea, y los tenía que ver en el día, yo decía, ¿qué horas? Y me obligaban como a verlo muy rápido y no les podía platicar, no les podía preguntar de su vida. Y con el tiempo yo sentí que había perdido o no me habían enseñado en la medicina algo que era tan importante, que era conectar con mi paciente, en qué comía, qué trabajaba, qué estrés tenía, qué emociones tenía, ¿verdad? Entonces yo ahí dije, hay algo aquí raro, yo no me sentía completa. Entonces ese año hice un año de oftalmología y porque tenía que ver a tantos pacientes, pero no lograba realmente conectar con ellos en su vida, dije yo, no, renuncié a esa, hice mi primer año, di mi carta de renuncia, todos asombrados, porque era así como, ¿qué pasó aquí? Como qué pasó, y ahí comenzó mi búsqueda de la medicina realmente holística, porque yo sentía que había información que no me habían dado durante los 8 años de medicina de estudio, y así fue como comencé inicialmente. Comencé empezando el famoso coaching, el health coach de salud, que ahora es muy famoso. Sí. Yo fui la primera en Guatemala en el 2011 sacar esa certificación, y esa certificación a mí me abrió como las puertas a todas las medicinas ancestrales. Y una de esas fue la medicina ayurveda. ¿Qué te llamó la atención de la ayurveda? Curiosamente, en ese momento, cuando yo lo leí por primera vez, me pareció una cosa muy rara. Yo dije, ¿cómo voy a sanar con los elementos? Para mí me parecía como que la leí, pero dije, como esto es como místico, ¿no? No creo que se pueda sanar con los elementos. En ese momento me acuerdo que me interesó un poquito más la medicina china, pero ya más adelante, después de mi búsqueda, que empecé como a trabajar y estudiar diferentes certificaciones de medicina alternativa, en un momento sí me peleé con la medicina moderna. Entonces, como que dije, no, la voy a dejar a un lado, necesito como volver a agarrar aire. Y después, como unos 4 o 5 años después, volví a regresar, me fui a estudiar afuera a Barcelona y dije, cuando regresé, dije, no, tengo que volver a la medicina. A integrarla. Ajá, y dije, bueno, me voy a las medicinas más antiguas, o la medicina ayurveda o la medicina china, ¿verdad? Y ahí cabalmente hice una terapia de una planta medicinal y mi intención era que me ayudara en la guía de qué medicina tenía que seguir. La planta no me dijo exactamente cuál era la que necesitaba, pero cuando yo salí después de esa terapia, sabía que era medicina ayurveda. Y fue muy interesante porque de ahí fui literalmente a la embajada de la India, y cuando yo le dije al embajador en ese momento, que fue hace muchos años, le dije, mire, yo me quiero ir a estudiar ayurveda. Él se emocionó tanto, pero tanto, que yo era la primera en Guatemala que quería ir a estudiar ayurveda, que en ese momento me hizo todos los contactos y me mandó a uno de los mejores hospitales de ayurveda de la India. Ay, qué alegre. Y así comenzó mi camino. Pues me encanta porque de alguna forma hiciste esa transición y luego volviste a integrarlo, ¿verdad? Me imagino que así fue algo como impactante después de venir de ser científica y toparte con cosas como muy ancestrales y muy, como tú dices, muy místicas, ¿verdad? El poder hacerlo, pero has encontrado esa forma de poder hacerlo, pues una fusión bonita, ¿verdad? Porque fusionas el tema de ya la medicina que tú conociste al principio en tu formación como médico y luego pues ya integrar el ayurveda y todo este otro componente que tú tienes porque también haces terapia de sonido, haces el Panchakarma, ¿se llama? Ajá, Panchakarma es una especialidad de la ayurveda. Ah, ok. Ajá, que es desintoxicación del cuerpo. Son 5 terapias con las que desintoxicas el cuerpo, que es una de las especialidades que no existe en la medicina moderna, solo en la medicina ayurveda, fíjate. Ajá. Me encanta toda esa parte para empezar ya un poquito así como a entrarnos en esto, porque dije un par de palabras al inicio que creo que todo el mundo se quedó como, ¿qué es eso? ¿Verdad? O sea, hablamos de los doshas y hoy el tema pues es enfocarnos un poquito en cómo pues todas las personas pues manejamos cierto estrés, pero también conocer un poquito de
más o menos cómo nos podríamos ubicar, primero entender qué son los doshas, luego pues ya vamos a ver cuáles son estos 3 tipos, que según yo son 3 tipos, ¿verdad? Y que tú nos comentes cómo es que dependiendo, digamos, no sé si llamar personalidad o ciertas características físicas, emocionales, cómo nos afecta de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, cuéntanos antes de iniciar, ¿cómo podríamos definir el Ayurveda? Porque yo encontraba, pues hay alguna definición, me encantó, muy bonita, que Ayur significa vida, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros, digamos, cuando vamos a una consulta contigo y tú integras esta parte dentro de lo que pues, nos vas a realizar, digamos? Cuéntanos. Sí, claro que sí, pues así cabalmente como Ayur significa vida, y Veda significa ciencia. Entonces te puedes imaginar que es la ciencia de la vida. Entonces uno a veces lo mira muy externo a nosotros, ¿verdad? Pero al final en realidad es la medicina de toda la humanidad. Lo que pasa es de que, digamos, inició en la parte donde está la India, pero en realidad son los principios de la naturaleza. Claro. Al final, ¿verdad? Entonces eso es, y es bien interesante porque a la hora de ver todas las medicinas ancestrales como la china, la maya, coinciden. Son las leyes de la naturaleza, claro. ¿Verdad? Entonces, cuando tú llegas conmigo, al final, la verdad que para mí, como la Ayurveda es la raíz, que son las leyes de la naturaleza, yo de ahí hago como una evaluación profunda de salud, de digestión, de estrés, de emociones, literalmente de la cabeza hasta los pies, pero profunda. Pues tarda 1 hora y media mi cita. Y entonces ahí lo que hago es una alquimia de las medicinas dependiendo del desequilibrio que trae mi paciente, o puede ser que no traiga ningún desequilibrio y solo quiera promocionar su salud actual o prevenir, claro, que también es parte de la Ayurveda. La Ayurveda no solo cura, sino que uno de sus objetivos interesantes es promoción de salud actual, que a mí eso me parece perfecto. Es como, bueno, hoy me siento así, pero ¿cómo me puedo sentir mejor? O ¿cómo puedo hacer para prevenir esto en el futuro? Sí, que es algo que regularmente no lo hacemos y todavía, digamos, esta cultura está apenas empezando, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala estamos más que en pañales, y en el mundo, pues en algunos países, pues ya se está viendo un poquito más esa cultura de la prevención, ¿verdad? Hablamos mucho de esa analogía del que cuidamos nuestro carro, pero no nos cuidamos a nosotros preventivamente. Entonces a mí me encanta esta parte. Hablabas un poquito sobre las leyes de la naturaleza y que pues me imagino que se integran. Yo no conozco, por ejemplo, digamos, ni la medicina china, o sea, conozco muy poco de la medicina maya, que deberíamos de saberlo como guatemaltecos, no la conocemos. ¿Cuáles son esas coincidencias que tú has encontrado de esas leyes de la naturaleza? Son los elementos de la naturaleza. Hay unos que sí son idénticos, ¿verdad? Y hay uno que se dice, digamos, es diferente entre algunas, pero al final son los elementos. En el caso de la Ayurveda son 5 elementos que realmente están afuera de nosotros y adentro, que el primero es el espacio. O sea, nosotros, tú y yo no podríamos estar hablando si no tuviéramos espacio en realidad, ¿verdad? Luego el aire, que es también el movimiento, la respiración. Luego tenemos el agua, que aquí tenemos el agüita, la tierra, ¿verdad? Y al final el fuego, ¿verdad? Entonces son los 5 elementos que después realmente crean los biotipos que tú hablabas, o la constitución física mental del cuerpo con la que nos podemos empezar a identificar, que son los doshas. Entonces, los elementos. Los doshas, entonces, para entenderlo, son estas energías, digamos, estos elementos. Y como tú lo decías, nosotros como seres humanos, pues también tenemos estos elementos, ¿verdad? O sea, digamos, el agua, pues se dice que somos un 80% agua, y ese fuego, me imagino, pues que en alguna forma está representado en ciertas áreas del cuerpo, o cómo se mueve, igual que la tierra, el aire. Entonces, ya para entrar más en detalle, hablemos un poquito para entender cuáles son esos doshas, esos 3 doshas, y que tú nos digas pues las características, digamos, más importantes, y luego hablamos, si quieres, de cómo es que se relaciona con las diferentes formas en que cada persona nos estresamos y cómo podemos hacerlo. Buenísimo. Entonces, empecemos con el primer dosha, que se llama Vata. En realidad, al final se les llama bioenergías. A la hora que tú me preguntabas si era físico, mental, emocional, es todo. Entonces, cada dosha tiene como su parte holística de todas sus partes, ¿verdad? Entonces, el Vata en la medicina ayurveda está representado por el aire y el espacio. Entonces, cuando se unifican esas dos energías, forman la bioenergía de Vata.
Entonces, si tú pensás realmente en el elemento del espacio, tiene cualidades, ¿verdad? Entonces, el espacio es frío, tiene como vacío, es omnipresente porque está en todos lados el espacio. En realidad, el espacio en la medicina ayurveda fue lo que primero se creó.